a quien designa. En este caso aprobó a Margarita Ríos Farjat y es ella la primer ministra. Y ahí te dice, no, son 15 años de carrera, no puede más. Y básicamente te dice la lectura que es un contrapeso del Poder Ejecutivo, pues en el proceso que nosotros llevamos de división de poderes, que es el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. También tenemos el hecho de los contrapesos que son muy importantes dentro de la estructura constitucional, ¿no? ¿Qué es un contrapeso? Es decir, quitarle poder al Poder Ejecutivo y nivelar los tres poderes. Agilizar es otra de las funciones de la división de poderes, agilizar la función, que no se concentre todo en una sola persona, ni las funciones. ¿Sería quitar poder o controlar el poder para que el Ejecutivo no va fuera de control? Es básicamente un control. Es contrarrestar el poder por ejemplo, ahorita, pues, ¿qué vemos? Una mayoría en el Congreso, una mayoría de parte de Morena, entonces tiene los dos poderes, el Ejecutivo y el Legislativo. Y al no tener el Judicial, pues ahí por eso no se han aprobado muchas cosas, ¿no? Cuando ya la Corte le da para atrás, por ejemplo, la Ley Bonilla. ¿Se acuerdan de lo que es la Ley Bonilla? Los que son de Baja California. Sí, que iban a extender el mandato de una autoridad, ¿no? Del gobernador Bonilla. Que hablábamos en una de las clases pasadas. Aquí presente, profe, lo de Baja California. Sí supimos la ley Bonilla, nada más que siempre lo rechazó la Suprema Corte de Justicia. Pues gracias a Dios, si no estuviera... Y aparte, lo acaban de fotografiar en los casinos y no sé qué, salen en los periódicos. Sí, lo que sí es eso, ¿no? Se trata de reelegir, una reelección después de que terminaba su mandato de 4 años, y ya la habían aprobado la ley, el Congreso Estatal. Entonces se va a la oposición a la Suprema Corte para declararla inconstitucional de acuerdo al principio de no reelección, ¿no? Pues de hecho, hay un video donde sale la secretaria de Gobernación, Olga Cordero, que era ministra de la Suprema Corte, ya en retiro, termina sus 15 años, se retira hace como 4 o 5 años, y ahora López Obrador la nombra secretaria de Gobernación, y ella se reúne una vez que se aprueba el Congreso la ley Bonilla, y ahí sale el video diciéndole que le dieron beneficio a él, y cuando la Suprema Corte dice no, es inconstitucional, no puede aplicarse la ley Bonilla, pues ella ya no dijo nada, ¿no? Pero era una clara ofrenda a la democracia y al principio constitucional de no reelección. Y aquí la Suprema Corte era la de primera designación, entonces todo el mundo estaba esperando la resolución de la Corte para ver de qué lado estaba el Poder Judicial. Si el Poder Judicial aprobaba la ley Bonilla, lo que más se pensaba era que Compañeros, ¿pueden apagar sus micrófonos para que se escuche a la maestra, por favor? Gracias. Y ahí si la ley Bonilla era aprobada por el Poder Judicial, por la Suprema Corte, entonces todo el mundo decía, la Suprema Corte ya no hay una división de poderes, sino básicamente es el Ejecutivo, Legislativo y Judicial, todos bajo el mismo rango de Morena. La ley Bonilla se da para atrás, pues de acuerdo a la Suprema Corte, por mayoría de la Suprema Corte, los ministros votan a favor, que también ahí viene la lectura que te dice
Se divide en salas, funciona en salas, 5 ministros en una sala, los 5 ministros en otra, el presidente de la Suprema Corte, que ahorita es lo sigo en Twitter, ¿cómo se llama? Saldívar, el presidente Saldívar. Él dice, él no entra en ninguna sala, sino básicamente está coordinando lo que sucede en sus salas. La ley Bonilla se da para atrás, entonces ahí ya básicamente el mensaje que le da a la nación es que hay una verdadera división de poderes. Por eso dicen, la importancia del 2021 es que el Congreso ya no sea mayoría morena. ¿Para qué? Para que también el Congreso sea un contrapeso. Que no todas las leyes sean aprobadas o toda disposición del Poder Ejecutivo, sino que nuestra base ideológica democrática sea esa, la división de poderes como principio fundamental de todo el sistema democrático mexicano. Y es lo que me viene hablando, ¿no? En el Poder Judicial, los jueces y los magistrados. Los magistrados ya habíamos dicho, quién los designa, el Ejecutivo Federal, es una terna y ahí la tiene que votar el Senado de la República, y el Senado de la República designa a los ministros, que básicamente son por 15 años, y de ahí se les da, pues, tiene unas bases, ¿no? Que son de autonomía, de economía, se les paga muy bien, de hecho tienen sistema de retiro, tienen sistema básicamente de sistemas médicos, y un sueldo bastante generoso, ¿no? ¿Qué es un juez? Me dice. Bueno, ahí mismo dentro del Poder Judicial Federal tenemos la Suprema Corte, los juzgados, bueno, tenemos también el Tribunal Electoral. El Tribunal Electoral, me dicen, es independiente, sí es un órgano autónomo. Y hay jueces y magistrados que determinan delitos electorales. ¿Qué es lo que hace? Depende del Poder Judicial Federal. No es un órgano autónomo, sí tiene independencia, etcétera, pero depende del Poder Judicial Federal. Tenemos a los tribunales de distrito y a los tribunales colegiados de distrito, que son los que ven en materia de amparo, como ya lo habíamos visto. Y esos básicamente también son independientes, algunos funcionan en colegiado y otros funcionan de manera independiente. ¿Qué vamos a tener? ¿Qué es un juez? ¿Qué lo designa el juez? Al juez normal en primera instancia, que hemos estado hablando, ¿no? ¿Qué es un juez? ¿Qué es el juzgador, el rector del proceso y la autoridad del Estado? Básicamente se tiene una clasificación que son, las clasificaciones ustedes las van a determinar como unipersonales, el juez decide básicamente en primera instancia como sería un juzgador civil, y en colegiado. Aquí vamos a tener que cada uno determina la sentencia y en esta sentencia es votada por los otros dos órganos, los otros dos juzgadores. Y ahí la jerarquía de actuación es la misma, son parejos, ¿no? La clasificación básicamente lo que me establece una clasificación es la cantidad de personas que integran en el juzgado o los juzgados. Me dice, jueces de primera instancia siempre están integrados por una persona. En un juzgado de distrito, ¿quién los integra? Básicamente lo integra el juez y sus secretarios. Esos son los que integran en el juzgado. ¿Alguna pregunta? También tenemos la Judicatura Federal. ¿Saben lo que es el órgano de la Judicatura Federal? ¿Para qué sirve? ¿Qué pasa si comete un delito o no juzga bien el juez? ¿Tiene responsabilidad? ¿Lo puedo demandar o lo puedo? ¿Y qué tipo de responsabilidad tiene? ¿Qué tal si me afecta en mi patrimonio? ¿Puede responder? Son las preguntas que vienen. No, bueno, no las hace directamente, pero son las preguntas que se pueden hacer ustedes. ¿El juzgador tiene responsabilidad? Sí.
Y el Yo digo que Estado, sí, inclusive puede proceder sobre la ley de responsabilidad patrimonial del Estado si comete un error o un perjuicio en su contra. y ahí mismo, el Estado es El Estado son los tres poderes. es corresponsable. El Estado es responsable porque pues él designa a los jueces, ¿no? Y si el juzgador no tiene para pagar, el Estado tiene que responder por él. Ahora, muy bien, hablando, había casos frecuentes de, creo que un juez dio un amparo en contra de la detención de una persona y resultó que no lo hizo conforme a la ley. Hizo como, pues yo te lo hago, no hay problema. Y soltó un detenido. Y creo que ya se le quitó la cargo al juez y ya la juez está sujeto a proceso. Bueno, yo tengo un amigo que su papá estuvo en Almoloya. Mi marido dice que bien le fue a la familia para que esté en Almoloya. Lo acusaban de un crimen que no había cometido el señor. El señor estaba en una cárcel en Acapulco. Y se supone por un fraude al Punta Diamante en Acapulco. Todo el fraccionamiento de Punta Diamante. Lo meten a la cárcel por fraude y de la cárcel desaparece una noche. Se supone que para mover de un reo a una cárcel a otra tiene que haber todo un proceso, señalización, autorización. No, aquí llega un convoy, lo saca. 3 días después aparece en el reclusorio de la Ciudad de México y de ahí lo mandan a Almoloya. Y al rato atrapan al verdadero culpable. El señor estaba en la cárcel cuando se comete el asesinato y le dicen que es el autor intelectual. Entonces él, después de 3 años, demuestra que no es el autor intelectual del asesinato y lo exoneran. Entonces ahí le finca responsabilidad al juez y le finca responsabilidad al Estado. Son 3 años perdidos. Entonces la cantidad era básicamente porque había dejado de trabajar y había perdido parte de su familia dentro del proceso que estuvo, o sea, por culpa del Estado básicamente y por la decisión del juez, básicamente él, pues pierde. Entonces le finca una cuantía económica y una cuantía moral. Entonces tiene que responder por ambas cuantías. La responsabilidad moral es dificilísimo de comprobar, o sea, o de cuantificar cuánto equivale el dolor que me causaste a mí como Estado. Entonces son una de las primeras demandas que se establecen como cuantía o como daño moral establecido por parte del Estado por una sentencia o por un actuar de un juzgado, de un juzgador que no contempló las pruebas como debería haberlas contemplado. Entonces, ¿debería estar bien o no? O para eso está también la judicatura, ¿eh? La judicatura es el órgano dentro del Poder Judicial. Está la judicatura, debajo del Poder Judicial es una de las judicaturas, son dentro de los órganos que designan los jueces de primera instancia, de segunda instancia. Entonces podemos decir que es quien los regula. Sí, claro, tú tienes un problema con algún juez o, por ejemplo, ves que no es parcial y ahí vas a la judicatura y estableces un procedimiento al establecer de que no es, de que el juicio no está siendo parcial debido a que el juez tiene intereses directamente sobre el asunto. No sé cómo lo están haciendo en otros estados, pero por ejemplo aquí en Aguascalientes, los magistradas que son de segunda instancia, tiene una agenda de supervisar ciertos juzgados de primera instancia y están constantemente ahí visitando, e inclusive cuando llegues, por decir, el segundo familiar, dice magistrado fulano y tal, supervise ese juzgado y así sabes con qué magistrado llegar.
No, aquí va, bueno, aquí en Nayarit es básicamente, vas directo a la judicatura. Digo, cada estado se ha de determinar de diferente manera, pero es una manera de control, pues, de que del estado, ¿no? De tener básicamente de que los jueces no, y la judicatura es nueva, no crean, fue creada en el 95. Sí, es un concepto nuevo. O sea, Como básicamente la democracia adentro del Poder Judicial. sí, no te entendí. ¿Qué dijiste yo? Dije, es como la democracia adentro del Poder Judicial. Pues sí, básicamente Como balancear el poder de ellos mismos. Su sí, propio de que no gobierno. tengan autonomía y poder absoluto, sino que se vean controlados por un órgano que los puede destituir, y no nomás destituir, sino además condenar a daños, a perjuicios, a que con su mismo patrimonio respondan por los conceptos hechos, o incluso privados de su libertad por la responsabilidad que ellos tienen. Pero es una responsabilidad enorme y que no podrían ser juzgados. Yo creo que la sociedad en sí no dan cuenta de lo valoroso que es el sistema de justicia del Poder Judicial. No sé cómo están otras entidades federativas, pero por decir aquí, el legislativo andan haciendo leyes que, como decía, yo soy la legislatura, yo hago lo que me da mi gana, y inclusive recientemente el Suprema Corte de la Nación invalidó una modificación de ley penal aquí en Aguascalientes. Y son números en esa legislación, son números, leyes que la ponen que van contra los fundamentos constitucionales. El otra parte aquí en Aguascalientes lo hay que ver, el Ejecutivo dice, aquí está mi ley. Y el Legislativo dice, muchas gracias amigo, ya es ley, pum, y la pasa. Y si no fuera por el Poder Judicial, no regularía esas irregularidades y crearía, hasta puede ser una dictadura por partidos, por si aquí es un color, el legislativo es otro color y hace lo que le da su gana, pero los abogados, los jueces, magistrados son los que andan regulando el poder de esas dos entidades. Y yo creo que la gente no da cuenta de lo importante que es el Poder Judicial. No, por ejemplo, ¿se acuerdan de que mi marido hablaba de su socio, que era el director jurídico de Tesorería del Estado? Y él me explicaba y me decía, mira, yo sé que algunos de los impuestos que imponemos son violatorios de los derechos. Pero, por ejemplo, de 10 personas o de 100 personas que caen en el supuesto jurídico, 2 se van a amparar. Para el Estado sigue siendo negocio. 98 personas van a seguir pagando y 2 se van a amparar. Pues contestamos el amparo, lo perdemos, pero seguimos ganando 98. Entonces, así es como hacen las leyes algunas veces. Sí, es como la decía con el impuesto de DAP que aplican aquí en Aguascalientes, derecho al alumbrado público. Sabemos que es contra la ley, pero como dices, 10 empresas paguen y una se ampara. Claro, sigue siendo negocio. ¿Cuándo va a dejar de ser negocio? Cuando 99 se amparen y una no pague. Digo, 9 se amparen y una... Entonces ya quitan ese impuesto y crean otro diferente. Exacto, o que tú utilizas la responsabilidad patrimonial del Estado. Ese es como se va a aprender el gobierno cuando le están sancionando y pagando a los ciudadanos por defender sus derechos. Sí, porque de hecho el artículo 34, fracción 2 decía, los impuestos son equitativos y proporcionales.
Entonces, lo que hace, si tú demandas al gobierno, le vas a decir, o sea, a mí me costó y me cobrabas tanto por recargos y actualizaciones, lo mismo tiene que ser el Estado, o sea, hay que ser parejo, tienes que pagar con recargos y actualizaciones. Entonces, a lo mejor, en vez de pagarte 1,000, te paga 1,500, pues. Pero, insisto, si la ley es inconstitucional y ellos lo saben, o sea, por 2 que me demanden voy a pagar 3,000. Como quiera voy a seguir ganando 9. ¿Qué? 8. No es nada, pues. No, sí. Sí, por eso es una de las funciones más importantes que tenemos, la del juez y la del juzgador, que es un servidor público, ¿no? Tiene responsabilidades de autoridad. ¿Y ante quién es responsable? Ante el Estado. ¿Cómo se responsabiliza? Bueno, hay una serie de normas, la ley de funcionarios públicos, de servidores públicos, y está también la Judicatura del Estado, que es el órgano al quien responde. ¿Qué es lo que emiten? Sentencias, y estas sentencias deben de tener una certeza jurídica, tienen que tener legalidad en el proceso que habíamos visto, y básicamente se establecen. ¿Cuáles son las características? Habíamos hablado de sus 2 características. Se integra, por su integración habíamos dicho que son unilaterales, por una sola persona, como los juzgados civiles, y los colegiados, el tribunal colegiado de circuito, por ejemplo. Si ustedes vieron aquella película que les encargué de Presunto Culpable, que decían en YouTube, ahí vemos al actuar del juez. El juez básicamente decide y en la primera instancia le da 20 años. Se van a una segunda instancia porque el juicio, se van a un juicio nuevo porque el juicio estuvo mal. Supuestamente lo representaba un abogado de oficio, y el abogado de oficio tenía cédula de Oaxaca, la cédula no estaba registrada, entonces no tuvo representación y el juicio se anuló. Vuelve a hacerse el juicio, otra vez desde el comienzo, por una nulidad en el proceso, que es lo que habíamos visto en las cuestiones de nulidad. Se vuelve a todo el juicio desde el principio, otra vez se notifica. Una pregunta, maestra. ¿Eh? Una pregunta. O sea, cuando vas a empezar un juicio, ¿no checan, por ejemplo, que todo esté correcto del abogado? Que sí sea un oficial. No, la autoridad no la va a hacer. No, hombre, de hecho, ese mismo es un documental y te enseña la cantidad de procedimientos que hay. De hecho, te dice, en 3 meses es una obligación y es una garantía que te deben de dictar una sentencia. Ahí te está diciendo que el 90% de la gente que está en la cárcel nunca ha visto al juez, que es una de tus garantías individuales, y tienen años que no se les ha dictado sentencia. Entonces, tampoco no creas que no revisan, esas cosas no las va a revisar. Y se basa en un solo testigo, que ni siquiera lo vio de frente. Para que no hacerles el cuento largo, el juez solo vuelve a dictar la sentencia, y es la misma sentencia de 20 años que le había dado en un principio, cuando ya le habían demostrado que ese testigo no estuvo presente, nunca lo vio, y nada. Entonces te dicen, ¿por qué revisan? El juicio se revisa bajo las mismas circunstancias. ¿Y quién es el que dice? El mismo juez. Entonces, el mismo juez que dictó la primera sentencia de 20 años es el mismo juez que ve el mismo procedimiento, no le cambian de juez y vuelve a dictar los 20 años. Deciden irse a segunda instancia con un tribunal colegiado y les permite, como habían grabado, por primera vez se habían grabado todo el procedimiento. Después de la grabación, la ponen como prueba. 2 jueces están de acuerdo en que
hay una duda razonable, ni siquiera creen que no lo cometió el delito, y el otro juez no estuvo de acuerdo, el otro magistrado no estuvo de acuerdo, pero con las dos absuelven al inculpado, por eso le dicen presunto culpable. En vez de la presunción de inocencia, tú tienes que demostrar, en vez de que el MP demuestre que eres culpable, que eres ya se me fue el rollo. La presunción de inocencia siempre está. Entonces tú tienes que demostrar que no eres culpable. El MP desde el principio ya te está culpando, que es lo que también dicen. O sea, el MP desde el principio ya te está culpando y de ahí le entrevistan al MP y le dicen, ¿por qué lo hace? Pues es que es mi chamba es esa, le dice. Entonces dices tú, o sea, imagínate cómo está todo el proceso judicial, que desde aquí del escrito lo vemos muy bonito, ¿no? Ya lo que es en realidad es un verdadero sufrir por parte de los abogados. No es tan sencillo como lo demuestra el escrito, sino que ya en la práctica es todo un proceso judicial muy diferente de lo que se vive. Entonces decíamos, por su integración ahí vemos, en esta película o en este documental vemos a un juez y ya cuando van a la segunda instancia ya vemos a un colegiado. De los colegiados, de los 3 magistrados, solamente uno permite la entrevista. Entonces, pero tú ya ahí más o menos te explica cómo resuelve el asunto un órgano jurisdiccional colegiado. Y por su jerarquía lo vemos. Vemos al juez de primera instancia y vemos al colegiado en segunda instancia. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí, estamos bien. Y la Suprema Corte, Sí, que es lo que decía el escrito, ¿no? Ya más o menos, por ejemplo, aquí López Obrador puso la terna, entre ellos a Margarita. Fue compañera mía del doctorado, Margarita. Sí la vi cuando habló ante el Senado, se quebró. Las otras 2 estaban enteras. No voy a decir nada al respecto, pero como que le ganó la emoción, ¿no? Pues imagínate, yo creo que haber pensado, voy a ser ministra de la Suprema Corte. El gallo fuerte de López Obrador era Margarita. Entonces ahí básicamente dictamina la Comisión de Justicia del Senado la designación. Quien la designa es el Senado de la República y pasa al Pleno, ¿no? Ahí en el Pleno básicamente ellos aprueban o deshacen. Y si la aprueban, nomás necesita las 2/3 partes para ser aprobada y se elige por 15 años. Hasta aquí también vamos bien, ¿no? ¿Quién elige a los jueces? En primera instancia, ¿se acuerdan? Lo acabamos de ver. La judicatura. Hay un proceso para elegirlos. Tienes que tomar un curso. El curso es de 1 año, 2 horas todos los días. No hay vacaciones más que 1 semana de vacaciones en todo el año. Y es el de la Judicatura Federal. Tú tomas el curso, presentas exámenes, te aplican exámenes, ven que tengas una carrera judicial establecida, se selecciona básicamente por medio de las promociones para los magistrados o jueces y ahí básicamente lo determina en pleno, los periodos en pleno para determinar quiénes son los jueces y magistrados. ¿Cuáles son las garantías? ¿Qué garantías debe de establecer el juzgador? Ya lo habíamos visto, ¿no? Económicas, debe de ganar bien. Y es uno de los puntos para evitar que sobornos. Y de hecho esto lo decía Juárez, ¿eh? Por ejemplo, siempre he visto que el más juarista de todos los presidentes que hemos tenido es Salinas de Gortari. Y ahí siempre decía, y es una de las cosas que él dice cuando tú lees la biografía de él, te dice que un servidor público, un funcionario público, debe ganar lo suficientemente bien para que pueda vivir, pueda hacer su vida bien y pues no se arriesgue a perder su puesto por tipo de sobornos. Social, pues debe tener todas las garantías sociales, desde seguridad, vivienda, retiro, que es como una prestación, es un trabajo, y todos los servicios de salud disponibles. Y pues sobre todo, uno de los puntos básicos para que exista
una garantía individual es que sea autónomo, no dependa absolutamente de nadie, que es lo que habíamos visto, ¿no? ¿Cuáles son los poderes que tiene? Pues un juzgador, el principal poder, por ejemplo, para ser autoridad necesita ser imperativo, coercitivo y, se me olvidó el otro, son 3 características que tiene la autoridad. Imperativo significa que está en la ley y el coercitivo básicamente significa que tenga fuerza. Si no tiene fuerza, la autoridad deja de ser autoridad. Por ejemplo, el tránsito, porque porque está en la ley, está estipulado en la ley, y la otra es, tiene fuerza, o sea, si me multa o algo, pues voy a tener que pagar la multa, ahí está su coercitividad, ¿no? López Obrador, porque la ley designa, tiene que ser mexicano, tiene que ser mayor de 35 años, tiene que haber vivido 5 años por lo menos en el país. Eso lo establece la ley. Si incumple alguno de los puntos establecidos, cualquier acto que de él emane es inconstitucional. Entonces aquí tú ya irías a promoverlo a través de un amparo, que el acto que emitió esa autoridad no es autoridad. Por ejemplo, los parquímetros. Los parquímetros ya ves que te multan. ¿Sí? ¿Lo han visto o no? Y los que te multan no son autoridad. El parquímetro es un particular, y el particular carece de coerción y carece de imperatividad y no es imperativo. Es lo mismo con fotomulta, ¿no? Pues también es de un particular las fotomultas. Aquí no hay en el estado. Oye, Sí. pregunta Y por ejemplo, cuando vas a pagar la tenencia, que te digan otros, ¿no? Multas. Oye, también es inconstitucional, te tiene que decir multas, pero ¿por qué? Te tienen que explicar las multas de por qué van. Y cuando diga parquímetros, ni siquiera tienes por qué pagarlas. Digo, tendrías que demandar y decir que no es autoridad porque no es coercible, no es coercible, sino que el Estado mismo, al tratártelo de cobrar, ahí te lo hace coercible. Ahí está la inconstitucionalidad. Mande, perdón, yo. Preguntaba, maestra, el curso que tomas ahí en la judicatura, en la academia, ¿ese tiene algún costo? ¿Es una beca? ¿Cómo No, funciona es eso? gratuito y es una vez al año. Te empiezan a designar tú vas al juzgado y ves y aceptan 5, son básicamente todos los del Poder Judicial, y creo que aceptan como a 5 o a 10 litigantes. Tienes que hablar en la judicatura y te anotan, ¿eh? Haz de cuenta que por octubre o antes, en septiembre, ve y empieza a ver, o desde ahorita empieza a ver cuándo se abren las convocatorias. Es un curso gratis y es de 8 a 10 de la mañana. ¿Ese para qué es? Es el curso de la Judicatura Federal. Se supone que es para ser juez de distrito, pero si no tienes carrera judicial no vas a poder. Pero de todas maneras es puro amparo. Y aparte, pues conoces a gente de ahí de los magistrados y todos que están tomando, secretarios que están tomando el curso para poder ser jueces. Es completamente gratis y vas a la judicatura y ahí vas y lo tomas. Es presencial, no sé ahora cómo vaya a ser en el 2021, pero... Ahorita están siendo, perdón que la interrumpa, maestra, ahorita están siendo virtuales, pero pueden entrar al aula del Instituto de la Judicatura y hay muchos cursos con que tengan la cédula de abogado. Muy pocos hay para estudiantes, pero hay muchos muy buenos. Y sí, la verdad es que para poder ser juez es toda una carrera. El Consejo de la Judicatura Federal es bastante rudo, evaluando quiénes pueden ser jueces y seleccionando quiénes pueden ser jueces, porque sí necesitas comprobar como mínimo 5 años de experiencia en la carrera judicial. Pero esos 5 años de experiencia, híjole, te cuestan sangre, sudor y lágrimas. Sí, Y el curso está rudo, o sea, si no pasas alguno de los módulos, no tienes derecho al examen.
Yo lo tomé hace 7 años, lo pasé, pero no, o sea, no, de hecho veía a mis compañeros, o ahí fue mismo en los juzgados de distrito de Nuevo León, y pasabas en la noche a las 2, 3 de la mañana, luces prendidas, o sea, la verdad la carrera judicial es muy pesada, muy, muy pesada. Sí, la verdad que sí. ¿Y cuál Y es el curso es extra, porque no te quitan trabajo, pues, o sea, por eso a las 10 de la noche ven prendidas, porque si el curso, por decirlo, es en la mañana o en la tarde, dependiendo de cómo se lo den, por ejemplo, puede ser de 5 a 7, ok, son 5 a 7, son 2 horas que le vas a destinar al curso, posiblemente una que destinaste a tus alimentos, pero esas 3 horas las tienes que reponer. ¿Por qué? Porque el trabajo no te lo permite. No es que te digan, oye, como regla general tendrás que reponerme el tiempo, no. Lo que pasa es que estamos sujetos a tiempos, máximo en el área penal, o sea, no puedes esperar. Si te llegan con una orden de aprehensión cumplida, es en ese momento. Si te llegan con algunas pruebas que son de término, en ese momento, o sea, no puedes esperar, porque son términos, pues. ¿Y cuál es la página? Lourdes. Que le pongan así, nomás con que le pongan en el buscador Instituto de la Judicatura Federal y los manda. A ver, déjame ver cuál es. Aquí nosotros con la liga es más fácil. Es el www.ijf.cjf.gov.mx. Es www. Sí. Yo se los voy a poner aquí en el chat para que lo vean. ijf.cjf del Consejo de la Judicatura Federal.gov.mx. Yo se los mandé aquí en el chat para que lo Gracias. puedan. Pues ahí está, yo, si te quieres inscribir, te sirve también como, no, más que nada es, sabes que aparte se divide en materia, o sea, son 1 mes o 2 meses son administrativo, amparo administrativo, luego es amparo fiscal, amparo civil, amparo penal, entonces por eso es todo el año. Entonces también te lo divide por Se me materias. hace algo muy interesante. Bueno, yo que me gusta el ramo de garantías constitucionales y amparos, pues si quieres ser un experto, pues esa es la mejor forma de ser experto, ¿no? Y aparte toda la experiencia ahí con los que imparten la clase y tus compañeros. Y gratuito. Maestra, ¿puedo hacer una contribución? Sí. Hace rato preguntaba una compañera que si los órganos jurisdiccionales, digo, saliéndonos del contexto de la película, porque en la película sí ponen algo bastante crudo, pero saliéndonos del contexto de la película, no sé si en todos los órganos estatales lo hagan así, pero a nivel federal, el Consejo, bueno, los órganos, tanto juzgados como tribunales, sí van y solicitan un juicio. Lo primero que se hace para admitirlo es verificar que efectivamente tengan cédula profesional. Y pueden ser de cualquier lado, o sea, egresados de cualquier universidad, pero la idea es que sean efectivamente abogados o profesionales que puedan ejercer la carrera en Derecho. Y para el amparo específicamente, si está registrada la cédula, se le conceden la representación la representación de la persona al abogado en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, es decir, completa. Pero también ese mismo artículo establece que si tú no tienes una cédula registrada ante el Consejo de la Judicatura Federal para poder ejercer la defensa o seguir un procedimiento, lo puedes demostrar. Y si en el Inter lo demuestras sin problema alguno, pero lo tienes que demostrar. Porque sí hemos tenido muchos casos, o bueno, en antaño se hablan de casos de gente que pues no era abogado y que se animaba a representar, pero no lo hacen de manera correcta porque no conocen tiempos, términos, etcétera. Y si así conociendo a veces se pasa, pues de otra manera no. Entonces, para que sea una justicia equilibrada, como bien lo menciona la maestra, a nivel federal sí te van a checar la cédula. Ok, esa era mi pregunta. Muchas gracias, Lourdes.
Sí, aquí lo que pasó es que traía su cédula, pero era una copia y era falsa la cédula. Fue lo que logran demostrar que era falsa, entonces que no había tenido una representación. Y ese era mucho más antes de todas las medidas electrónicas que hay, ya que la cédula electrónica ahorita ya la puedes consultar directamente en internet, saber si es válido o no. Antes, inclusive la cédula que mostró era un cédula de los 80s, es que todavía era en papel, fotografía y sello. Sí, que tenía de hecho era una mica, bueno, la mía era así, era una mica, y en la foto, de hecho ahí estaba, como, pues la foto básicamente es la foto que, ¿dónde está mi cédula? La foto agandallaba toda la mica, entonces era básicamente, sale la foto y no se ve bien, y se veía borroso el número, algo pasaba. Pues igual no estaba tan regulado como ahora, ¿no? Como dice Joe. Pues lo que pasa es que sí, la película es de hace 10 años también. Entonces, probablemente tiene algo de no haberlo verificado. Digo, a lo mejor también como es era en el Distrito Federal, que ahora ya no existe, se ve como que el juez también no tiene mucha regulación ahí dentro de su juzgado. Entonces, también te dan esa visión, pues. Al final también te dicen que el juez no fue removido del juzgado, seguía siendo juzgador. El abogado seguía trabajando. Sí, pues, o sea, por eso les digo, o sea, a veces es difícil, pues, a lo mejor no presentaron la denuncia o a lo mejor no se denunció al juez, entonces ahí sigue juzgando. Y pues ves a la judicatura y dices, bueno, ¿por qué no? ¿Cuántos jueces han sido removidos desde que inició la judicatura? Eso sería también interesante saber. Entonces decíamos, poderes del juzgador, pues era la coercitividad, ¿no? Los básicos, el dictar sentencia y en un punto, pues auxiliar a la fuerza pública, tratando de movilizarla. Responsabilidad civil, pues básicamente hay una responsabilidad civil y el Estado es solidario, responsable. Hay una acción penal en caso de que pues lleve mal su ejercicio de acción y cualquier multa pues, en cuestión administrativa la tiene que hacer la judicatura o el Consejo de la Judicatura Federal, ¿no? Habíamos visto el Tribunal Federal, el Tribunal Superior de Justicia del Estado, está básicamente el Consejo de la Judicatura Federal, tenemos a los tribunales colegiados de circuito, a los tribunales unitarios y a los jueces de distrito. Y a nivel federal, pues tenemos la Suprema Corte, tenemos el Tribunal Electoral debajo de la Suprema Corte y al mismo nivel vamos a tener al Consejo de la Judicatura Federal. Entonces tenemos al mismo nivel tanto al Tribunal Electoral como al Consejo de la Judicatura Federal. Debajo de estos tenemos al Tribunal Colegiado de Circuito y a nivel federal igual tenemos a los tribunales unitarios de circuito, a los jueces de distrito y ya. Preguntas, básicamente, ahí viene algo en el tema referente a... Una de las preguntas finales es... Aquí está. La organización administrativa del Poder Judicial, ¿esa viene a ser parte de esa, maestra? Sí, es esa. La organización administrativa. La administrativa de la judicatura básicamente es la cuestión de penalización en cuestión administrativa, o sea, cómo se penaliza a los jueces. Es lo que me estabas preguntando, ¿no? Es que iba la pregunta de, ¿el Distrito Federal tiene poder judicial? Pero ya no existe el Distrito Federal. Sí, Ese es el detalle.
por eso esa pregunta yo creo que la nulifican porque no sé cuándo será este escrito. ¿Quién Sí, pues sabe? ya tengo un ratito. Yo creo que debe haber sido del 2000, pues, ¿qué fue? 2015, yo creo que debe haber sido el escrito este, o 2010. Y la Suprema Corte de Justicia o la Judicatura del Consejo, o el Consejo de la Judicatura Federal, el máximo, es la Suprema Corte o el Consejo de la Judicatura Federal, el máximo órgano judicial. Pues la Suprema Corte está por encima del Consejo de la Judicatura Federal. Entonces ahí también la pregunta está como rara. Es ¿no? la Suprema Corte, porque el Consejo es otra cosa, o sea, el Consejo regula los órganos, pero a la Suprema Corte no. Y la Suprema Corte de Justicia de la Nación es autónoma del Consejo, por llamarlo así, pero el Consejo depende de lo que diga la Corte. Entonces, si la pregunta está rara, es el o el, no. Bueno, no está rara, es ahí, en la Suprema Corte de Justicia o el Consejo de la Judicatura Federal, el máximo órgano. Sí, pues entonces ahí sería la Suprema Corte. Es la Suprema ahí, Corte. ahí quitas al Consejo de la Judicatura Federal, pues está por abajo de esto. Y ya, y quitamos la pregunta del Distrito Federal. O sea, ni siquiera hay que contestarla. Ok, entonces solo contestamos la primera. Sí, y ya la respuesta pues nomás es la Suprema Corte. ¿Preguntas? ¿Dudas? Ya casi acabamos. Yo tengo una duda. Sí, ¿Me escucha? sí, perfecto. Ahorita que... buenos días, primero que nada. Ahorita que mencionaba la compañera Carla acerca de si los jueces en las audiencias investigan al juez, digo, al abogado, ¿sí lo hacen, verdad? ¿O no? ¿O lo hacen anticipado eso? Ya nos dijo Lourdes que sí hay una investigación y nos dijo yo que ahora con la con la cédula electrónica es mucho más fácil de saber si terminó o no terminó la carrera. No escuché esa parte. Lo Muy que bien. pasa es que le comentaba a la maestra que sí, porque habían dicho que a nivel estatal, bueno, no sé en los estados si lo hacen, pero a nivel federal sí. En el momento en que se interpone un amparo o cuando llegan todavía con las escasas causas penales que nos pueden llegar a llevar a los juzgados porque se iniciaron desde años anteriores con la antigua ley, lo primero que se hace es buscar en el sistema que dijo Joe. Hay un sistema de cédulas que lo tenemos interconectado con la Secretaría de Educación Pública y salen. Y si tiene cédula, se autoriza para amparo en términos amplios y en penal, pues es su representante, su defensor. Pero si se hace una investigación, si no está autorizado o no existe o no está registrada la cédula, por decir algo, lo que se le pide es que en amparo, conforme al artículo 12 de la ley de amparo, demuestre que es un profesional que tiene cédula profesional o título con el que puede ejercer la carrera en derecho. A lo mejor la cédula está en trámite y no la tiene, pero el título ya. Y con la copia del título puede llegar y comprobar que efectivamente es abogado y comprobar que la cédula está en proceso de ser registrada. Y con eso tiene para que le autoricen en amplios términos, pero lo tiene que demostrar. De otra manera, no. Nada más se le autoriza para oír y recibir notificaciones. Muy bien. Otra duda que tengo también es con relación a pues la capacidad del juez en cuanto a su responsabilidad civil. Decía ahí el texto. Sabemos que los jueces pues se apegan a derecho y a la Constitución, pero ¿hasta dónde el juez tiene esa autonomía como de dirección? O La discrecionalidad es una de las facultades y la interpretación en materia civil. sí. Pero también está la jurisprudencia, para eso te ayuda para reforzar cualquier punto, ¿no? Si Para ver no, cuál es el alcance del juez.
Sí, claro, ahí ve básicamente el juez se puede basar en resoluciones ya establecidas o en los principios generales del derecho también. O sea, son puntos básicos. Está la doctrina, está la jurisprudencia, están los principios generales del derecho. O sea, no esa discreción de que a mí se me ocurrió, no. Se congeló la maestra, no sé, o Sí. eso soy yo. Le iba a Se comentar, congeló un poquito. si ver en el chat, ahí subí unos ejemplos de cédulas profesionales vigentes para más o menos darte una idea. La primera, que es la más antigua, es el tipo de cédula que usó el abogado en la película, que era el tipo muy fácil de falsificar. Ok, sí, los estamos checando. No, sí, sí se ve. Y Ajá. otra pregunta que tengo, bueno, otra duda. No sé si ustedes tengan conocimiento, pero ¿quién regula la función de los jueces? ¿Quién Ya no reloj? digamos de los jueces El ya de la consejo. sentencia. Ah, ya regresó la maestra. El consejo de la judicatura, no. No, soy yo, Ujú. Lourdes, Sonia. Algo de que Es el consejo de la que tiene judicatura. los principios generales del derecho, la doctrina, la jurisprudencia. Hay un montón de cosas en las que puede basar su interpretación jurídica, ¿no? Que es la que vemos o la analizamos nosotros. Mencionaba también, maestra, otra duda que tenía, de que ¿quién regula esa función de los jueces? Y Luli me dice, pues el Consejo de la Judicatura. ¿Quién regula realmente la función de los jueces? Yo digo que ese está regulada en segunda instancia en los amparos y Suprema Corte. Ningún juez su determinación hasta que llegue a Suprema Corte es firme. ¿No se No, escucha, sus maestra? determinaciones tienen un proceso. Por ejemplo, en amparo, tienen un proceso y no necesariamente llegan a Suprema Corte para ser firmes. Sí, tiene la queja, tiene revisión. Obviamente, lo que trato Si de hay decir una revisión, sí, si hay una revisión, se va al colegiado y en el colegiado, efectivamente, si estuvo bien dictada la sentencia, conforme el encuadre, lo que decía la maestra, o sea, el juez puede dictar la sentencia y no nada más se basa en aspectos legales, sino que trae jurisprudencia, trae doctrina y todo lo plasma en la sentencia, todo. Si en este caso no le benefició o hay algunos puntos que omitió el juez tomar en cuenta, que era lo que quería, a lo mejor la persona que está buscando el amparo o la sentencia de la materia que se trate, lo mandan al colegiado. En el recurso de revisión que ellos interpongan, obviamente van a decir, es que en la sentencia hasta aquí estuvo bien, pero resulta que no tomó en cuenta estos puntos. Y entonces suceden dos cosas. O el colegiado determina que no necesariamente dañan su esfera jurídica y sus beneficios, o estima que sí. En el caso de que no, confirma la sentencia. Y eso ya es una ejecutoria. Entonces, ya la tienen que cumplir. Y si no, le dice al juzgado o en este caso al juez, ¿sabes qué? En la parte en la que se pidió la revisión, vas a hacer esto. Y ya le dice puntualmente, no tomaste en cuenta esto, entonces quiero que te pronuncies con respecto a esto. Y se hace. Y se manda al colegiado el cumplimiento. Y entonces se le pone a consideración a la persona que solicitó o a la que le está beneficiando o perjudicando la sentencia. Si él dice, sí, ahora sí estoy conforme, pasan los días y si no, nadie vuelve a interponer algún recurso. La sentencia es ejecutoriada y no necesariamente llegó a la corte. exacto, se tiene sus instancias que seguir y como se ve, ningún juez es 100% como no puede hacer lo que le da su gana. Hay revisiones y procesos para asegurar que su sentencia es correcto y conforme a la ley.
Ya una vez que pasa a términos, ya la puedes proceder que sea ejecutorio, ¿correcto? Sí, así es, así como tú Es dices. tarde, pero No sé qué procedemos aquí. internet me lo cambió. Está lento, ¿verdad? ¿Hay dudas? Mucho. Se me está cortando el internet, yo creo que soy yo nomás, ¿verdad? Maestra,